Bueno, pues buenos días, Héctor. Hola. Háblanos un poco sobre tu trayectoria profesional. ¿En qué medio has trabajado? ¿Qué cargos has tenido? Pues yo empecé a trabajar en el diario El Sol en el año 89, 26 años. Yo antes había estudiado otra carrera, había estudiado económica y empecé un poco tarde en el periodismo con 26 años. Hice la carrera mientras estaba estudiando, ya en Sur. En el año 92 entré en Sur como responsable en Mádena, tuve un tiempo en Mádena, después abrí una delegación de Sur en Coín. Después, casi toda mi carrera prácticamente, salvo esos años en el diario El Sol, que ya ha desaparecido, fueron en Sur. Y en Sur hice de todo. Estuve corresponsal primero, luego estuve a cargo de las ediciones, después que teníamos 3 ediciones diferentes. Luego me hice cargo de la sección de turismo. Después en Sur abrimos un periódico gratuito que se llamaba ¿Qué pasa? En el año 2003, creo que fue. Estuvimos con ese periódico, yo estuve en ese periódico gratuito 2 años y medio, hasta que en el año 2006 me mandaron aquí a Marbella como delegado y llevo en Marbella desde entonces como delegado aquí. ¿Y cuándo empieza tu interés por involucrarte en el periodismo de investigación en sí? Pues yo creo que no hay eso lo dije aquel día en la charla, en la clase de Agustín, ¿no? Yo soy de la idea de que no existe un periodismo de investigación específico diferente al otro tipo de periodismo. La diferencia cuando yo creo que uno no es periodista de investigación, uno es periodista y hace diferentes cosas. La oportunidad de hacer una investigación depende del tiempo que uno tenga para investigar los temas, ¿no? No depende. Cuando yo estudiaba, me acuerdo que había una asignatura que se llamaba algo así como periodismo de precisión o una cosa así, ¿no? Como si hubiese un periodismo que no tuviese que ser preciso. Yo creo que en realidad todos los periodistas hacemos investigación en la medida de que intentamos saber lo que pasa. La diferencia quizás es que algunos tienen más tiempo para hacerlo, tienen oportunidad de ir más en profundidad con los temas. Pero yo no recuerdo que haya habido un tema, digamos, un momento que yo dije, ahora voy a hacer algo diferente a lo que hago siempre. Lo que pasó es que aquí hubo un episodio, que fue el caso Malaya, que venía, digamos, aparejado con una multitud de circunstancias muy concretas que obligaban, digamos, a profundizar más en un tema. Pero nosotros, digo nosotros porque es un trabajo que siempre es en equipo, ¿no? Nosotros pudimos investigar el caso Malaya porque tuvimos tiempo para hacerlo, porque fue un caso que se prolongó durante mucho tiempo y en el cual el interés del periódico estuvo muy centrado ahí durante mucho tiempo. Entonces tuvimos, digamos, no tuvimos más remedio que convertirnos en especialistas en eso y ir en profundidad. Pero lamentablemente muchas veces uno no puede entrar en profundidad porque no tiene tiempo, porque digamos, el centro de atención o el interés va saltando de un tema a otro y no hay tiempo para profundizar. Pero bueno, nosotros en nuestro trabajo hemos consultado diferentes tesis y demás, sí. Y según Díaz Well, el periodista nunca se limita a ser el mero receptor de una información dada desde fuera, pero podemos observar la creciente tendencia en los medios de comunicación de conforme llega una información. Sí, exacto, sí. Que no son informaciones muy elaboradas y trabajadas. ¿Qué opinas sobre esto? Pues yo creo que eso forma parte de eso yo lo sufro en primera persona, ¿no? Y aquí lo sufrimos mucho. Forma parte de lo que decía antes de la posibilidad, ¿no?, de tener tiempo para desarrollar y profundizar los temas. Muchas veces es verdad que llega una información y apenas hay tiempo de procesarla, pero eso, yo creo que la falta de tiempo
digamos, no atenúa la responsabilidad del periodista de actuar con rigor siempre en todo lo que le llega. Disponga para ello de 6 meses o de 5 minutos. No hay excusas para esto. Como que un cirujano diga que se me murió porque no tuve tiempo de operarlo, ¿no? Que si tú te vas a operarlo, lo operas. Es verdad que aquí con la forma en que se está degradando la profesión, muchas veces no tenemos tiempo porque somos cada vez menos para hacer cada vez más trabajo, ¿no? Y ahora tenemos, a diferencia de cuando yo empecé, ahora tenemos, digamos, la obligación también de trabajar como antes veíamos que trabajaban los compañeros de la radio, que era con la inmediatez, ¿no? Pasa algo, tienes que contarlo inmediatamente, colgar una web inmediatamente. Y luego después, a veces cuando te pones a elaborarlo para el papel el día siguiente, te das cuenta que en la web no pudiste, digamos, no pudiste desarrollarlo como hubieras debido, ¿no? A veces, a mí me pasó hoy, que yo hago una interpretación de la noticia en la web y después para el papel, porque tuve, digamos, algunas horas más para pensarlo, me di cuenta que el enfoque tenía que ser que el alcance de la noticia que dábamos era mucho más profundo de lo que le habíamos dado a la web. Y el enfoque, si uno ve lo que contamos de los rascacielos en la web de ayer y en el papel de hoy, vemos que el enfoque cambia mucho. Y eso es simplemente porque tuvimos tiempo de pensar, que es algo que no tenemos ahora. Vale. Bueno, ¿cómo está la situación del periodismo, vamos a denominarlo de investigación, haciendo referencia a la prolongación en el tiempo, a tener tiempo para profundizar más en la información? ¿Cómo consideras que está el periodismo en España en este ámbito? Pues yo insisto que el periodismo está ahora mismo sufriendo una crisis, ¿no? Yo creo que esto es un momento, como decía, no me acuerdo quién fue que lo dijo el otro día, que decía que este es un momento magnífico para ser periodista siempre y cuando consigas que te paguen, ¿no? Y a mí me parece que por un lado es verdad que la degradación de las condiciones en las que uno trabaja muchas veces no permite profundizar mucho, pero al mismo tiempo es verdad que ante la gran cantidad de digamos, en la forma en que se ha atomizado la oferta periodística, de que cualquiera puede difundir noticias por cualquier medio, realmente lo que puede marcar la diferencia es la posibilidad de ser profundos y rigurosos en las cosas que uno ofrece, porque eso es lo que te puede distinguir del resto, ¿no? Y en ese sentido, ahora mismo hay una oportunidad para hacer ese tipo de periodismo, que yo repito que a mí no me gusta llamarlo periodismo de investigación como si fuera algo diferente al resto del periodismo, ¿no? Yo creo que digamos que estamos en un momento donde solamente pueden sobrevivir o solamente van a sobrevivir quienes sean capaces de, en estas circunstancias difíciles, mantener el rigor y la profundidad en los temas que ofrece al público, ¿no? Pero quizá, bueno, desde mi punto de vista personal, esta inmediatez que nos obliga a trabajar con más rapidez y demás, afecta también a la sociedad en cuanto al consumo del producto, ¿no? Me refiero. Es que muchas veces uno le echa la culpa al público de lo que uno no es capaz de hacer, ¿no? Entonces, muchas veces se le echa la culpa, dice, bueno, existe la televisión en basura porque hay mercado, ¿no? Igual hay mercado porque hay televisión en basura, igual. La pescadilla que se muerde la cola. Entonces, yo creo que con esto también existe ese problema de decir, la gente demanda inmediatez y por lo tanto hay que ser inmediato, ¿no? Y yo creo que aunque la gente demanda inmediatez, hay que tener tiempo de pararse a pensar, ¿cómo decirlo? Que no pasa nada.
que me distrae, no sé si me distrae. Digo, que no pasa nada porque una noticia salta a la web media hora después. Si uno ha usado esa media hora para pensar a ver cómo la presenta, ¿no? De hecho, en ese sentido estoy radicalmente en contra de a veces de la histeria que nos entra, a mí primero, a la hora de decir, mételo en la web, ¿no? Igual hay que decir, no sé, piensa 10 minutos y luego mételo en la web, ¿no? Yo creo que no hay que dejarse llevar tanto por la inmediatez. A veces somos nosotros nuestros propios enemigos, ¿no? La web es cierto que te está reclamando todo el tiempo, pero nadie se acuerda dentro de una hora si lo colgaste tú antes o después. Bueno, nosotros llevamos 4 años estudiando en la facultad que la objetividad no existe, pero sin embargo tenemos que tender hacia ella. Si tienes que... No, es que como cosa esa llamada no tengo que decir que eso Vale. Bueno, pues eso, que la objetividad no existe, pero tenemos que tender hacia ella. José Luis, ¿te llamo 5 minutos? Vale, hasta luego. ¿Cómo afecta esa... o sea, cómo se pone de manifiesto esa objetividad a la hora de llevar a cabo investigaciones, o más bien cómo puedes dejar de lado la subjetividad en este ámbito? A ver, yo creo que uno más que ser, digamos, que querer ser objetivo, que yo no sé, eso tampoco sé muy qué quiere decir, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser honesto consigo mismo. Y no dejar que lo que uno cree o lo que uno piensa o los valores que uno tiene influyan en la percepción que uno tiene de los hechos, ¿no? Igual puede haber gente muy simpática que ha hecho algo, gente que te cae muy bien y que tú de golpe veas que se ha equivocado o que ha hecho algo mal, ¿no? Entonces esa simpatía que tú tienes o esa empatía que tú tienes con una persona no puede impedirte ver los hechos, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser sincero consigo mismo. Como dicen los americanos, just the facts, ¿no? Solo los hechos, ¿no? Yo creo que la objetividad o la honestidad con uno mismo tiene que ser ir a los hechos y no dejarse influenciar por otras cosas. Y a veces uno encuentra cosas que no le gustan, ¿no? Pero uno tiene que ser honesto y no engañarse a sí mismo, no decir como no me gusta, no lo veo, no lo miro. Yo creo que esa es un poco la forma en la que hay que trabajar, ¿no? Esto es un debate tan viejo como la profesión, ¿no? Pero yo creo que cuando uno es honesto consigo mismo y cuando intenta ponerse fuera de los temas que está investigando, pues posiblemente es cuando uno saca mejores resultados. Bueno, según tu criterio, ¿cuál debería ser la posición del periodista ante el poder? ¿Es guardián? No, lo que pasa es que el poder a veces uno no sabe bien dónde está, ¿no? No sé, cuando habla del poder siempre habla del poder político, ¿no? Y a veces uno ve que el poder político es impotente frente a otros poderes, ¿no? Y a veces uno por querer ser guardián del poder político está dejando de lado otros poderes, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser independiente. Yo no creo que haya que ser ni asumir, porque una vez piensa, yo lo vi muchas veces con compañeros, ¿no? Que piensan que ser digamos crítico con el poder o con el que manda en ese momento es asumir todas las tesis de detestar la oposición, ¿no? Y uno tiene que ser solamente fiel a sí mismo, ¿no? Muchas veces hay gente que piensa si hay un partido A está en el gobierno, pues si yo digo
todo lo que, si yo digamos, doy Paulo a todo lo que me cuenta el partido B que está en oposición, pues estoy siendo un crítico con el poder. Yo creo que hay que ser crítico en general, con todo, con el poder y con el poder, y teniendo en cuenta sobre todo esto de que el poder es una cosa mucho más compleja de lo que uno a veces piensa que es, que el poder es el alcalde o que el poder es el presidente, ¿no? Como yo muchas veces lo veo en Estados Unidos, ¿no? Se supone que el presidente de Estados Unidos es la persona más poderosa del mundo, ¿no? Y sin embargo tú ves que no puede, que no le sale nada de lo que quiere hacer, ¿no? Que quiere poner la sanidad y no le sale, que quiere cargarse al de Siria y no le sale. Entonces, bueno, este tío es el más poderoso del mundo, pero este tío parece que no mandara nada, ¿no? Y es el más poderoso del mundo. Entonces a veces hay poderes que son mucho más sutiles y mucho más poderosos y que hay que estar también atento a eso, ¿no? No pensar que el poder es el concejal. Eso es una estupidez. Bueno, nosotras en nuestro trabajo y sustentándonos en teorías de otros autores, hemos establecido diferencias entre el periodismo de investigación, que ya sabemos que no le gusta denominarlo así, pero bueno, como para diferenciarlo del periodismo de actualidad en sí mismo. Sí. ¿Cuáles consideras tú que son las principales diferencias en ese aspecto? Bueno, lo que pasa es que partimos de una premisa que yo no comparto, ¿no? Entonces es muy difícil. Pero a mí me parece que la principal, digamos, muchas veces uno piensa que uno por dar noticias de actualidad no ha investigado, ¿no? Bueno, yo, no sé, pasa que a mí no me gusta ponerme el ejemplo mismo, pero a veces uno va a una rueda de prensa y le cuentan algo y uno tiende a contar lo que le han contado, ¿no? Y eso es actualidad, ¿vale? Y se supone que eso va en contraposición a otra cosa que cuando estás investigando mucho. Pero a veces tú vas a una rueda de prensa, te cuentan algo y después, antes de escribirlo, hablas con 5 personas más para que te cuenten a ver qué hay detrás de lo que se ha dicho. Y eso aparece como que es una cosa meramente que has contado en la rueda de prensa. Y a veces te filtra un documento interesadamente a alguien y tú lo presentas como que has hecho una gran investigación. ¿Qué es investigación ahí y qué es actualidad? Pues es que muchas veces lo que uno ve no es lo que uno cree que es, ¿no? Yo conozco gente que se presenta como periodista de investigación y lo que se ocupa es de como transcribir documentos que le está filtrando a alguien que tiene un interés muy concreto en que eso salga. Eso no es investigación. ¿Podríamos hacer un paralelismo con lo que está diciendo a lo mejor con el tema de los papeles de Bárcenas? De que es el propio Bárcenas que está proporcionando la información a los diarios constantemente. Yo no sé eso como va. Yo eso no sé. Yo soy incapaz de juzgar el trabajo de los demás, ¿eh? Yo estoy pensando en mí mismo, ¿no? Que a veces uno lo utilizan y no te das cuenta que están utilizando, ¿no? O tú te utilizan y tú te dejas utilizar porque tú también te conviene que te utilicen. No sé, con el tema de Bárcenas, yo que no estoy en eso, que no lo investigo. Pero sí lo sé por experiencia, que muchas veces hay trabajo que no luce y sin embargo te lo has currado mucho. Y hay trabajo que luce un montón y has tenido buena suerte o simplemente te ha caído una información porque ya estás despertando por el pie derecho, ¿no? Entonces yo digo que no hay que... Yo no soy tan partidario de esa distinción entre... Es verdad que hay gente que va a la rueda de prensa o le llega un comunicado, lo escribe y no hace nada más, ¿no? Pero eso no tiene tanto que ver con el tema del que estés hablando, sino con cómo afrontas tú cada uno de los temas que te tocan, ¿no? Tu trabajo, ¿no? Claro, es que nosotros, por ejemplo, otro de los autores que citamos en nuestro trabajo es José María Irujo, que se atreve a calificar, no lo califica como periodismo de actualidad ni periodismo a seca, sino ese tipo de periodismo lo llama periodismo de transcripción, cosa que a mí me chirría un poco, ¿no? El concepto de transcripción con periodismo, sí, como que no... A mí parece que vivimos estamos en una profesión en la que nos gusta mucho criticar lo que hace el otro.
Es cierto que hay un periodismo de transcripción, es cierto que hay gente que no ocurra, pero eso es cierto que hay malos profesionales, pero tengamos en cuenta primero dos cosas. Primero, que hay gente que hace eso porque la forma en que está organizada su medio le hacen ir a 5 ruedas de prensa por día, ¿no? Sobre todo pasa mucho con las tele, ¿no? Yo veo a las tele que van saltando una rueda de prensa a otra, y es lo que les piden y es lo que hacen. Pero yo creo que aún en esas circunstancias hay formas de pararse a pensar, de currar un poquito y de afrontar las cosas con honestidad profesional. Y eso muchas veces depende, lo que uno hace depende de lo que el medio para el que trabajas te exija y del tiempo que tengas tú para afrontar los diferentes temas. No es peor periodista el que va a 5 ruedas de prensa que el que saca los papeles de Bárcenas. No es peor. Yo creo que es peor si en esas 5 ruedas de prensa que el que te por una mañana no tiene una mirada crítica sobre lo que le están diciendo. Ahí sí sería peor. Pero no por el hecho de hacer actualidad pura y dura. Porque uno no siempre se encuentra con las historias que uno está buscando. Depende del trabajo. A veces uno dice, me ha llegado una historia y qué suerte que tengo, que la puedo contar bien o la puedo investigar. Pero otras veces tú estás en un sitio donde las historias no te llegan o no tienes tiempo de acceder a ellas o no tienes tiempo de investigarlas porque tienes una actualidad que te está matando. Entonces ahí, digamos, la forma de estar contento contigo mismo es de qué forma tú afrontas esa actualidad, de qué forma tú te enfrentas a esa... de qué forma no permites que esa vorágine te coma, ¿no? Bueno, y en esta línea entonces, ¿qué significaría para ti el término calidad asociado al periodismo? ¿Qué tendría que tener una publicación que se pueda calificar como de calidad? Bueno, yo creo que sobre todo la calidad está relacionada con el rigor, y el rigor es nunca quedarte con lo que te dicen. El rigor es comprobar todos y cada uno de los datos que te dan. Y la calidad también está determinada por decidir tú qué quieres contar y no contar lo que te dicen que cuentes. Claro, no, que en este ámbito, bueno, sabemos que el periodismo en sí está bastante sujeto a intereses políticos y económicos. Cuando tú afrontas una investigación más larga y más duradera, ¿cómo influye también esos intereses en tu trabajo? Es cierto que hay muchas presiones sobre los medios, pero esas presiones muchas veces la supervivencia del medio depende más de sobreponerse a esas presiones que de sucumbir a ellas, ¿no? Cuando un medio sucumbe ¿cómo decirlo? Cuando un medio sucumbe a las presiones, puede ser que tenga resuelva un problema inmediato, pero se está quizás labrando, se está acabando su tumba para el medio plazo, ¿no? Eso lo vemos, yo estoy cansado de verlo acá, ¿no? Esto es un mundo donde hay muchas presiones y el que sobrevive es el que es capaz de soportarlo. Y la mejor forma, digamos, de que no tener presiones es que nadie sepa lo que estás haciendo, ¿no? Que vas a dar ahí, más fuerte eres a la hora de resistir las presiones. El problema es cuando tú no estás convencido. Si tú no estás convencido, es posible que te presiones mejor. Si tú estás convencido que tienes una buena historia, posiblemente tengamos. Pero este no es un mundo idílico, digamos. Aquí tenemos presiones todos los días. Todos los días hay presiones. Hay presiones personales, presiones económicas, hay presiones de todo tipo. Hay presiones dentro de la propia empresa, digamos. Esto es un mundo donde uno tiene presiones todo el tiempo. Y parte de esta tarea es
saber afrontar esas presiones. Y cuanto mayor sea tu nivel de decisión, más presiones tienes. Como el director de mi periodo tiene muchas más presiones que tengo yo. Pero parte de su saber ser director es saber afrontar esas presiones y saber poner el interés de los lectores por encima de cualquier otro. Bueno, ahora centrándonos un poco ya más en tu labor como periodista, ¿qué actitud tiene que tener un periodista que está llevando a cabo una investigación con respecto a las fuentes? Lo primero es saber que la fuente siempre es interesada. ¿No? Y cuanto uno más conozca a la fuente y conozca cuál es su interés, más vas a poder saber interpretar lo que la fuente le cuenta. Eso es lo primero. Siempre es interesado. Siempre es interesada la fuente. La fuente siempre te da algo por quedar por algo, no, igual te lo da porque, no sé, porque espera que tú porque le interesa que esa información salga, porque le interesa estar bien contigo para para otra vez que igual te necesita. Si no existen las fuentes interesadas. Uno tiene que saber entender cuál es el interés. Igual es un interés nimio, igual es un interés que no tiene ninguna importancia, igual es un interés, pero siempre hay un interés y uno solo tiene que saberlo siempre. Esto de que te pasan algo porque sí, no existe, nadie te pasa algo porque sí, siempre es interesado y eso uno tiene que saberlo. La clave, supongo, es identificar ese interés. Sí, saber cuál es el interés, exactamente. Sí. Pero lo que pasa es que nosotros no vivimos de analizar las fuentes, nosotros vivimos de analizar lo que la fuente nos da, nos cuenta. Si a mí hay un delincuente que puede ser un asesino en serie, esto cuando lo pongan, ¿no? Pues, estoy hablando, y ese asesino en serie te pasa un documento que dice que el policía que lo arrestó, que es una viejísima persona que tiene 4 hijos, no sé qué, pues metió la mano en la lata de la comisaría. Evidentemente te va a quedar mejor el policía que el otro, pero si el documento que te da, tú puedes comprobar que efectivamente el policía metió la mano en la lata, lo que tienes que valorar es eso. Tú ya sabes cuál es el interés del otro, y puede ser un interés bastardo, pero tú tienes que, digamos, primero ser consciente de eso y ver si te merece la pena, pero en segunda parte, ver si la información que te da, tú la puedes contrastar y es verídica, es correcta y tiene interés para los lectores. Pues a veces nuestro trabajo a veces no es tan agradecido como uno piensa, porque a veces uno sabe que está haciendo algo que va a tener una consecuencia negativa para una persona, pero uno tiene siempre que poner al lector por encima. Bueno, algunos periodistas como Antonio Rubio, que le entrevistamos también la semana pasada, consideran que la identificación de las fuentes no es un derecho del lector en el ámbito investigativo del periodismo. ¿Qué opinas tú con respecto a eso? No, eso es... uno no tiene derecho a revelar la fuente nunca. Preservar la identidad de la fuente es una obligación, no es un derecho. El periodista que revela una fuente o que se le escapa a una fuente está muerto profesionalmente. Eso no... Pero esto no puede afectar a la credibilidad, por otra parte. Pero es que la credibilidad... Vamos a ver. El problema es que a veces, cuando uno antes criticamos el periodismo de transcripción, tan malo es transcribir una rueda de prensa sin tener un sentido crítico como transcribir lo que le cuenta una fuente anónima o secreta sin tener un sentido crítico sobre eso. Lo que vale no es la fuente, lo que vale es lo que la fuente te cuenta. La fuente nunca se puede revelar, eso no tiene discusión posible, porque aparte no es algo que te perjudica a ti solamente, perjudica a la fuente, sí. No, y perjudica a toda la profesión. Esto es como cuando la primera vez que alguien pagó por una entrevista, no solamente estaba haciendo un flaco favor a la profesión y a su audiencia, estaba haciendo un flaco favor a todo el periodismo, ¿no? ¿Cuántos idiotas hay ahora que te quieren cobrar para darte una entrevista? Y en cuanto a la ética, ¿qué pautas se han de seguir o qué claves hay para para cumplir los criterios éticos que nuestra profesión exige, como bien dice?
Pero con el tema de ética, no como estaba en la facultad, hay un libro que me quedó, lamentablemente no me quedó, los autores se llamaban Restrepo, eran unos colombianos, que decían que la nuestra es un oficio donde la ética y la calidad van de la mano, ¿no? O sea, uno puede ser un muy buen cirujano, por ejemplo, y actuar sin ética, ¿no? Y no por eso deja de ser buen cirujano, ¿no? O uno puede ser un magnífico abogado y trabajar sin ningún respeto por la ética, y no por eso deja de ser un magnífico abogado. En nuestro caso, la ética y la calidad del trabajo van unidas, ¿no? Si uno hace un trabajo que no ha contrastado, que no ha respetado la identidad de la fuente, que no ha tenido el interés de los lectores en primer término, estaría faltando la ética, pero también está faltando a la calidad del trabajo. Entonces, yo creo que en ese sentido nosotros tenemos una ventaja sobre el resto de las profesiones, es que no tenemos que plantear los dilemas éticos en sí mismos. Yo creo que con plantearnos si lo que estamos haciendo está bien hecho desde el punto de vista de la calidad del trabajo, pues estamos respetando la ética. No hay ahí una dualidad. Uno nunca tiene que decir, seré buen periodista, pero no estaré siendo un poco ético, o al revés, ¿no? Estoy faltando un poco a la ética, pero el trabajo está bien, ¿no? Si está faltando un poco a la ética, el trabajo está mal, seguro. O sea, que en el periodismo, según tú, el fin no justifica los medios, por decirlo de alguna manera, así más común, No. respecto a la ética. No, nunca. No, al contrario. No, nunca. Y el tema, por ejemplo, que lo hemos visto en este caso, bueno, en clase y demás, la infiltración. Hacerte pasar por otra persona, por ejemplo, para saber una información. Eso es ético. Yo creo que hay gente que ve muchas películas, ¿no? Como hemos estudiado el periodismo de investigación y hemos tenido que leer a distintos investigadores, ¿no? Que se han infiltrado y que se han hecho pasar por otra persona para saber alguna información importante, en ese caso. Sí, yo ahí depende a quién estés engañando, ¿no? Yo me acuerdo un reportaje de televisión española, cuando Informe Semanal era un buen programa, que estaban investigando un tema de prostitución de menores, algo así, ¿no? Y estaban en Tailandia y se hicieron pasar por turistas sexuales. Sí, no, por unos tíos que venían a comprar una niña, ¿no? Entonces estuvieron ahí con la cámara oculta y negociando el precio de la niña, no sé cuánto, ¿no? Claro, engañar a un tipo que te quiere con una niña. Pero yo ahí no veo la falta de ética en ningún lado, ¿no? Ahora, hay otro tipo de engaños, ¿no? que yo creo que no se corresponde con una buena ética profesional, ¿no? Entonces, hay uno también, ya depende de qué información esté... No, también depende de los valores que haga cada uno, ¿no? Yo hay cosas que yo no haría nunca y cosas que sí que las haría, pero uno ya depende de cada uno, ¿no? Hay un chico que no recuerdo el nombre, que su trayectoria profesional transcurre de ir adoptando personalidades. Se infiltró primero como skinhead. Antonio Sala. Es que, por ejemplo, es el que se ha puesto muchísimas veces de ejemplo en clase. Ya. A mí no me parece mal lo que él hace, a mí no me parece mal. Al fin y al cabo, está destapando información. Pero nosotros realmente somos, lo que dije antes, somos una profesión que nos parece que tuviésemos el don de juzgar a nuestros compañeros, y yo no soy capaz de juzgar a nadie por lo que hace, ¿no? Y el tema de utilizar cámara oculta o pinchar un teléfono en relación a la profesión, ¿cómo lo veo? Pues, igual que eso. A mí no me gusta grabar a alguien sin que esa persona sepa que lo estoy grabando. A mí no me gusta hacerlo. Hay gente que lo hace, también depende mucho. Yo he trabajado siempre en prensa, nunca he trabajado en televisión. Entonces, yo entiendo que la televisión tiene una servidumbre que si tú no tienes una imagen no te vale nada.
yo personalmente, a mí ese tipo de meterle cámara oculta, depende a quién se la meta, ¿no? Depende a quién se la meta, la cámara oculta. Bien, nosotras hemos, en uno de los libros que hemos consultado para realizar el trabajo... ¿Podemos parar 5 minutos? Sí, claro, sí. Seguimos. Que te habrán preguntado 1000 veces, pero bueno, nada más una esas me las cejas son más fáciles. Bueno, pues eso, centrándonos ya más en una investigación bastante importante en la que has participado, ¿cómo comienzas tú tu andadura en el caso Malaya? ¿Qué factor...? No, yo estaba aquí, ya estaba como delegado, me he hecho cargo de la delegación hacía 3 meses y la mañana estalla el caso Malaya. La mañana que tenía el teléfono apagado, por cierto, no sé si para contarlo. Sí, en la charla de Agustín lo contaste. No me falta que lo conté, ¿no? Entonces no salgo de lo que estoy muy contento. Tenía el teléfono apagado, la mañana me fui a nadar, me olvidé que tenía el teléfono apagado. Cuando salí de nadar lo encendí, tenía 14 llamadas del subdirector del periódico de aquel momento. Las primeras muy suaves y las últimas ya eran un tono. Aparte de esa anécdota, que esto fue un caso, vamos, que conmocionó la ciudad, que cambió su historia, que supuso un cambio político, que acabó con el mayor, con el periodo más importante que tuvo la ciudad en su historia reciente, importante en un sentido negativo, ¿no? Pero y un caso tuvo varias vertientes. Tuvo, digamos, por un lado sus consecuencias políticas, que fue también un caso primero policial, después judicial y después que se desembocó en un juicio y que obligó durante mucho tiempo, durante más de 2 años, en el caso nuestro, de aquí de la delegación, a estar pendiente y profundizando y conociendo personajes y conociendo una trama que era bastante compleja, ¿no? Ahí tuvimos el mejor ejemplo de lo que decíamos antes, de cómo se puede seguir la actualidad con poco tiempo y con recursos escasos, sin por eso hacer un mal trabajo, ¿no? Digamos que el caso Malaya nos obligó a convertirnos en especialistas porque era un caso muy que tenía muchas aristas y que si uno quería seguirlo tenía que conocer un montón de circunstancias que obligaban a especializarse, ¿no? para conocerlo. Y nosotros con mi compañero Juan Cano, una vez que habíamos desarrollado todo el caso hasta que llegó al juicio, decidimos hacer un trabajo. Decidimos que no bastaba con lo que habíamos hecho para el periódico y que era un caso tan importante que necesitaba de algo más. Fue cuando decidimos hacer una investigación concreta sobre un aspecto concreto de Malaya, que era la investigación policial. Entonces ahí tuvimos que recurrir a nuevas fuentes, contar lo que ya habíamos contado, pero también contar cosas que no habíamos contado todavía, buscar gente que nos la contara que no era la que habíamos podido hablar antes. Y ahí surgió el libro de la última gota, ¿no? ¿Cuáles consideras tú que han sido las principales consecuencias de esta investigación a nivel político, institucional, administrativo y demás? ¿De investigación policial? ¿O de bueno, del caso en Malaya. paralelo la investigación policial con la periodística. Bueno, el caso Malaya hay que tener en cuenta, pese a que mucha gente se cuelga las medallas, que no fue una investigación periodística que acabó con la corrupción de Marbella, ¿no? Fue una investigación policial y judicial. Nosotros lo que hicimos fue contar esa investigación y hacer, digamos, una investigación sobre la investigación, pero no fuimos los periodistas. Vigilante. No, los que no fuimos los periodistas los que acabamos con la corrupción de Marbella, fue la policía. Esto, vamos, ojalá hubieran sido periodistas, pero no, sí, esto no fue Watergate. Claro, en el caso de los Gala, a lo mejor, que fue el periodismo el que destapó. Sí, bueno, ahí podemos hablar mucho, pero bueno. Que esto no fue una investigación periodística que acabó con la corrupción de Marbella. Nosotros lo que hicimos fue contar lo que estaba pasando.
Pero contar lo que estaba pasando implicaba investigar lo que estaba pasando. Investigar qué pasaba dentro de la policía, investigar cuál era la relación de los policías con sus jefes, investigar por qué había cosas que se investigaban y cosas que no se investigaban. Eso sí lo hicimos, pero nosotros ni ningún otro periodista destapó la corrupción en Marbella antes que la policía. Esto fue... Sí, de verdad que hubo periodistas que contaron cosas aisladas, ¿no? Que contaron alguna operación urbanística, que contaban quién era Roca, eso es así. Pero la operación Ballena Blanca y eso. La operación Blanca fue anterior, fue otra cosa. Bueno. Pero me perdí un poco el lío, pero a lo que sí voy es que nosotros contamos lo que pasó aquí. Y lo contamos, digamos, yo creo que lo contamos bastante en profundidad y afortunadamente tuvimos tiempo de hacerlo porque tuvimos muchos meses de lo que solamente se nos pedía que hiciéramos eso. Sí, recuerdo que en la charla de clase dijiste que estuviste al menos 2 meses desayunando, almorzando y cenando malaya. Fue una cosa, yo no sé, como hubo gente que sigue siendo amiga mía después de aquello, ¿no? Estaba obsesionado quizá un poco con el tema. Dormía y soñaba con esto y me despertaba y estaba todo el tiempo y me iba a dormir y no hablaba de otra cosa. Una cosa que no es recomendable ni Saludable. no es saludable absoluta, no, pero que fue una historia que causó un impacto muy fuerte en la ciudad y que causó un impacto muy fuerte en mi vida, vaya. Esto es así, pero no es una forma que uno puede trabajar así todo el tiempo, ¿no? Claro, te vuelves loco, ¿no? Aparte fue al principio, después ya me calmamos, ¿no? Sobre todo cuando... Esto va para largo. No, va para largo, primero, y segundo, que ya el periódico no te demanda tanto, ¿no? Uno actúa así porque tiene una demanda. Por la agenda, ¿no? Claro, uno tiene una demanda de su medio. Entonces, si tú te dice Héctor, ¿qué podemos contar hoy de Malaya? Y eso pasa. Y hasta que un día llega un momento que tú tienes un tema y tú ves que en lugar de ir a la portada va a la página 7, tú dices, pues vale. Y si después tienes una historia muy buena y te dice, mira Héctor, esto ya lo hemos contado 4 veces. No, esto es diferente porque en realidad la diferencia solamente la veía yo porque ya estaba muy animado. Estaba implicado, claro. Entonces ahí te das cuenta que ya no interesa tanto el tema o que ya el tema, porque la opinión pública es muy cambiante, ¿no? Bueno, aquí, o sea, nosotros nos llevamos bastante la atención y queríamos preguntarte cómo te haces tú con el sumario que supuestamente está protegido bajo... Está secreto, bajo orden judicial. No, eso no puedo contar. Un poquito. Pero pasa una fuente interesada, no te puedo decir. Ah, Que tiene interés en que se conociera el sumario. vale. Entonces, no sé, ¿tú te consideras una persona más comprometida con la información que con la ley en sí misma? Porque publicar algo que está secreto... No, pero yo no. Yo cuando publiqué cuando fue publicándose el sumario, se había levantado el secreto. Primero. Hasta entonces no habías publicado nada relacionado con el sumario. Habíamos publicado cosas aisladas que nos íbamos a enterar, ¿no? Pero aquello que publicamos, que fue la gran exclusiva que vimos en Sur, que fue la publicación durante 3 días seguidos de parte del sumario, escuchas y parte de investigación policial, que estuvimos 3 días hasta que la competencia también lo consiguió. Eso fue el momento que se levantó el secreto, que lo conseguimos antes que nadie y tuvimos la suerte de que lo conseguimos un viernes por la tarde. Con lo cual, hasta el lunes. compañías de otros medios hasta el lunes no pudieron conseguirlo, ¿no? Entonces estuvimos ahí todo un fin de semana completo dando esa información. Después el secreto del sumario se levantaba parcialmente cada mes. Creo que era el día 15 o el día 9, no me acuerdo qué día era. Entonces ese día sabíamos que lo levantaban y era una carrera para conseguirlo. Que al principio era ver quién lo conseguía y quién no, después ya al final lo conseguía todo el mundo, ¿no? Y ya al final lo contábamos. Lo regalaba. No, pero no eran cosas que eran tan interesantes, pero estuvimos durante 2 meses, durante 2 años, cada mes con ese estrés de mañana secreto, el secreto, el sumario.
la pregunta que me decía, yo creo que no son cosas incompatibles, ¿no? Yo si tengo que poner algo por delante, bueno, nosotros, yo no voy a cometer ningún delito conscientemente porque primero porque yo no lo haría, segundo porque el periódico no me dejaría hacerlo, pero yo creo que el derecho a la información es un derecho fundamental y está muy por encima de algunos otros derechos que se ponen antes, ¿no? Y actúa en consecuencia con eso. Pero tú dices que si está la información por encima de la ley, es que yo creo que el derecho a la información es una parte fundamental, no es que esté por encima de la ley, es que es parte de la ley. Por ejemplo, esto, hablando de derechos, cuando hablamos con Antonio Rubio, una cosa interesante que nos comentó fue que si eres periodista de investigación tienes que saber de derecho, sí o sí, saber a lo que te atienes, ¿no? Porque este hombre lleva... Tú también estás letrado en el derecho, por decirlo de alguna manera. No, yo lo que no sé si sabré mucho o poco. Lo que sí sé es que hay que ser prudente y uno, así como habla con gente para que le cuente cosas, también puede hablar con gente para que le asesore, ¿no? Abogado, saber qué puede hacer, sí, qué puede hacer y qué no. Ahí quería mirar. No, que no hace falta uno no puede ser abogado, médico para hablar de las autopsias, ingeniero para hablar de los caminos o arquitecto para hablar de los rascacielos. No es todo eso. Uno lo que tiene que saber es saber con quién tiene que hablar de eso. Nosotros, siempre digo, nosotros no sabemos de nada y tenemos que hablar de todo. Claro. Entonces lo que es importante es saber quién te ilustra para hablar de eso. Bueno, la mayoría de las investigaciones nacen o concluyen en un caso judicial. ¿Qué posibilidades ofrece al periodista este caso, estos tipos de casos? Porque yo recuerdo que el año pasado comentaste que era muy jugoso porque tenía mucha gente a la que dirigirte y... Bueno, generalmente lo que digo es que cubrir un juicio suele ser una actividad, vamos, muy fácil, porque cubrir un juicio es como ir viendo una película, ¿no? Van pasando los testigos y tú vas viendo cada escena o cada visión que tiene cada uno. Y es cierto que estos casos judiciales lo que tienen es que tienen el abanico de fuentes al que tú puedes recurrir es muy amplio. Entonces no estás tan dependiente de unas pocas fuentes como a veces te pasa con otros temas, que si la persona que te lo tiene que contar no te lo cuenta, pues es muy difícil conseguir la información. En estos casos que son tan amplios, pues el abanico se abre mucho y eso siempre es bueno para nosotros. Bueno, ya vamos a ir terminando, que tú también tendrás que hacer. Ya a nivel personal, ¿tú consideras que el caso Malaya está cerrado o que...? Sí, el caso Malaya está cerrado. Lo que pasa es que hay un error que se suele cometer mucho, es que se piensa que Malaya es una causa general contra los 15 años de gilismo en Marbella. Y Malaya es uno de los cientos de casos que consecuencia de los 15 años de corrupción que hubo aquí, y no necesariamente, y no es el único, ni es el que ocupa todo. Y por lo tanto, yo creo que sobre Malaya hubo demasiadas expectativas sobre cuáles iban a ser sus consecuencias, porque se pensaba que ahí se iba... Que iban a rodar cabezas. Sí, no, mucha gente decía, ¿cómo es que no están los hijos de Gil en Malaya? ¿No? Porque no tiene nada que ver. Para los hijos de Gil se beneficiaron, ¿no? Son herederos de una fortuna, vida malamente, sí. Pero ¿por qué está Malaya? Porque Malaya no es todo, ¿no? Entonces, ¿Malaya está cerrado? Sí. El reproche judicial a la corrupción en Marbella durante 15 años está cerrado, pues no, todavía quedan cosas. Queda poco, pero algunas cosas quedan. Y por lo tanto yo creo que poco a poco el gilismo va a ir dejando de ser cuestión de los periodistas para pasar a ser cuestión de los historiadores, ¿no? Pero todavía falta para eso, falta para eso. Y yo creo que ya no va a corresponder tanto a los periodistas, sino a la sociedad en su conjunto,
mantener viva la memoria de las cosas que pasaron para que no pasen por algo. Una cosa, esto, volviendo al tema de lo de las fuentes y el sumario, ¿cómo, cuando tienes un sumario de 70.000 páginas, creo que era, cómo filtras la información entre tantos folios para ir a lo que tiene que ser relevante para la investigación periodística? Es un aprendizaje que uno hace, ¿no? Los sumarios tienen muchísimos folios y el 90% no te sirve de nada. Entonces al principio tú te lees todo y no te alcanza el tiempo. O sea, prueba de error, ¿no? No, vas leyendo y, claro, y no te alcanza el tiempo. Yo me acuerdo ese día que tuvimos el sumario, que no me acuerdo cuántos tomos eran, pero era una cosa así, una cosa... Y claro, no sabíamos por dónde empezar, no teníamos ninguna experiencia en eso. Y las cosas más interesantes las encontramos al segundo día, ¿no? Y sin embargo, ya después ya sabíamos a dónde ir. Ya sabíamos, principalmente hay muchos recursos, te lo pasas, no tiene ningún interés periodístico, pero si hay un informe policial con escuchas, con eso, pues te vas ahí y eso es cuestión de experiencia, ¿no? De práctica. También pasa con las sentencias, ¿no? La sentencia del caso Malaya fueron 5.700 folios y tú tenías que escribirlo en una tarde. Entonces, la verdad que ese día participamos muchos compañeros, ¿no? En eso. Pero claro, la experiencia de sentencias anteriores nos permitió dividir el trabajo, saber qué hacía cada uno, ir a buscar cosas concretas. Si tú te puedes salir a los 5.700 folios no llegas. Y más o menos en una tarde. Pero eso te lo va dando la propia experiencia de ir haciendo cosas, ¿no? Y siempre, eso siempre es bueno. Esta es una profesión que es muy cruel con la gente más veterana, ¿no? Que parece que cuando tú cumples una edad ya no vale para esto, ¿no? Y lamentablemente en las redacciones no hay mucha gente veterana y en realidad esta gente es la que te puede enseñar a trabajar. Yo creo que en Sur, yo tengo 50 años y en Sur yo debo ser de los 3 o 4 más viejos. Y me queda todavía mucho tiempo por delante, ¿no? Pero que siempre ha sido así. Yo soy ahora de los 3 o 4 más viejos, pero hace 10 años también era de los 3 o 4 más viejos. Y eso pasa en muchos periódicos, ¿no? Que la gente, esta es una presión muy dura, que la gente se acaba yendo, se va o la retira. Y lamentablemente, cuando las redacciones pierden gente vieja o con experiencia, pierden mucho más que la experiencia de eso, ¿no? Pierden la posibilidad de que el resto se pueda nutrir de eso, ¿no? También un mentor, ¿no? En cierto sentido. Sí, con gente que te puede... Esta es una profesión que la gente se vuelve cínica, descreída, y entonces parece que ya la gente muy mayor no vale, ¿no? Y... En fin, no es un... no sé, muchas veces se busca esto de jóvenes con ganas de comerse al mundo y que sean capaces de escribir 6 páginas por día, ¿no? Sí, el periodista multiorquesta un poco. Y a veces se deja de lado el otro, ¿no? Y yo creo que es un error. Bueno, tú, así para terminar, ¿has llevado a cabo alguna otra investigación o has colaborado en otra...? Así de casos tan trascendentes como Malaya. Sí. Bueno, no, si no tanto, porque este fue bastante trascendente, sí. Pero... No, pero temas, lo que yo te decía antes... todo tiene su investigación. Sí, que todo tiene su punto de investigación, ¿no? Y si uno tiene una forma de hacer las cosas, uno siempre está esperando la serie. Ahora mismo estamos con un tema mucho menos atractivo, historial, un tema urbanístico. El venático. El venático. No. Aquí hay un debate de que si se hacían o no se hacían rascacielos aquí, y estamos viendo esa historia. Sí. Y ahora estamos viendo a ver qué publicamos el domingo. Y eso te obliga a hablar con un montón de gente, a intentar ver qué intereses hay detrás, a hacer un montón de gestiones que también son de investigación. No todas las investigaciones son escándalos judiciales. Hay gente que se especializa mucho en eso, pero nosotros aquí por lo menos no tenemos esa oportunidad de tener gente tan especializada porque no somos tanto y hay que hacer mucho, ¿no? Y esa es la realidad con la que nos vamos a encontrar casi todos. Uno tiene que tener el bagaje como para el momento que pueda tener una historia de estas, hacerla.
Pero si uno piensa que su vida profesional va a ser parecida a la de James Bond, pues se va a dar, digamos, con la realidad de frente, ¿no? Uno tiene que estar dispuesto a hacerlo y hacerlo cuando puede, pero quizás que si tú tienes la expectativa de estar haciéndolo siempre, puede pasar dos cosas. Primero, que se frustre, y segundo, lo que le pasa a algunos compañeros, que muchas veces ven escándalos y porque no lo saben, ¿no? Pues tienen tal deseo de sacar escándalos, sí, que al final acaban contándote como un escándalo cosas que no lo son. Rumores quizás no contrastados. Sí, o no contrastar, o darle gran importancia a algo que no tiene. Que no tiene tanta relevancia, claro. Y con eso hay que tener cuidado también, ¿no? Porque lo peor que le puede pasar a un periodista es decir, esto lo dice fulanito, debe ser mentira. Claro. Y eso es lo que te puede pasar. Cuando uno pierde la credibilidad, porque ha estado vendiendo motos que no eran verdad, pues es como el cuento este del lobo, ¿no? El día que cuentes algo no te va a creer nadie. Así que eso hay que tener mucho cuidado también. Primero porque por tu propio prestigio profesional, y segundo porque le puede estar arreglando la vida a gente que no se lo merece, ¿no? Y porque también nuestra labor tiene una repercusión social, entonces por eso hay que tener cuidado. Bueno, pues muchas gracias. Si nos quieres dejar algún consejillo, que ya en menos de 6 meses salimos ya al mundo laboral. Consejos en cada respuesta. Sí. Ya no he dejado consejo aquí. No puedo. Pues muchísimas gracias, Héctor, por tu tiempo. Bueno, para mis hijas.